Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Lady Lugo. En este momento vamos a hablar sobre primeros auxilios. Para todos es importante tener presente qué es un primer auxilio. Por ende, nos dice que el primer auxilio es cualquier atención inmediata que se le brinda a una persona que tenga una lesión, con el fin de poder salvarle la vida o mejorarle su condición de salud y asimismo llevarla a un centro asistencial, como un hospital, una IPS o una clínica. Pero hay que identificar la diferencia entre un primer auxilio y el primer respondiente. El primer auxilio, como lo decíamos en la definición anterior, es aquella atención que se le brinda inmediatamente a la persona. Y ese primer respondiente es la primera persona que decide proporcionar esos primeros auxilios. Para esa atención debemos de tener en cuenta unas obligaciones de ese primer respondiente. Primero, es una obligación pedir ayuda cuando se requiera, realizar la evaluación primaria en caso de que sea necesario, solicitar apoyo de emergencia y liberar la vía aérea en caso de que la víctima presente un atrancamiento por algo que le esté afectando. Tenemos unas características principales de ese primer respondiente: tener deseo de ayuda. Es importante que esas personas mantengan una comunicación con esa persona, estar preparados y motivados siempre para la atención, ser solidarios y respetuosos, permanecer tranquilos en el momento de la urgencia, mantener la calma y poder brindarle esa tranquilidad a esa víctima. Recordemos que son personas que están en estado de vulnerabilidad y por ende debemos de generar esa confianza. Tenemos unos elementos de primeros auxilios. El primer elemento de primer auxilio nos identifica conservar la vida. El segundo es evitar complicaciones tanto en la parte física como psicológica, ayudar a la recuperación de esa víctima y asegurar que esta persona tenga una atención médica y el traslado del mismo. ¿Qué es un signo vital? Para tener en cuenta esos primeros auxilios debemos también de incluir los signos vitales que son tan importantes en la identificación del organismo. El primero es la frecuencia respiratoria, la temperatura y la presión arterial. Adicional a eso podemos llevar una vigilancia con su pulso, la respiración, la temperatura corporal y la tensión. eh, Tenemos unos valores importantes. Para la presión arterial, recordemos que se considera hipotensión estar por debajo de 90/60. Se encuentra normal cuando se encuentra sobre 90/120. La prehipertensión es la que está sobre 130/139 y la hipertensión es la que está mayor a 140/190. El pulso se identifica con los siguientes valores. El primero, bradicardia. Se identifica bradicardia cuando está por debajo de 60 latidos por minuto. Está normal de 60 a 100 latidos y taticardia cuando es mayor a 100 latidos por minuto. Las respiraciones en la parte de bradquinea se encuentra por debajo de 12 respiraciones por minuto. Se encuentra normal de 12 a 20 respiraciones por minuto y una taquipnea que se identifica mayor a 20 respiraciones por minuto. Sin olvidar la temperatura. La parte de temperatura se considera hipotermia por debajo de los 36 grados centígrados, se considera normal de 36 a 37.5 grados, febricular cuando se encuentra sobre 37.5 a 38 grados y fiebre se considera cuando es mayor a 38 grados centígrados. Pero para poder brindar unos primeros auxilios debemos de tener en cuenta la bioseguridad. ¿Qué es la bioseguridad? Es el conjunto de normas, medidas y protocolos que cada uno de nosotros aplicamos para poder dar atención ante una emergencia. Adicional a eso, prevenimos los riesgos o algún tipo de infección que pueda llegar a poner en riesgo nuestra seguridad. Dentro de esa bioseguridad tenemos unas barreras: disminuir el impacto de los accidentes, evitar la exposición directa con los fluidos y lo más importante, me protejo yo y te protejo a ti o al paciente. Tenemos unos manejos especiales para manejo de heridas.
tenemos como tal lavar la herida con abundante agua, cubrir esa herida con gasas o toallas limpias, ¿sí? Fijar con espadadrapo y mantenerla seca. Si la herida se encuentra en el vientre o en el pecho, yo debo de observar los órganos vitales, porque si se encuentran afuera, yo no puedo tocarlos directamente, ni tratar de llevarlos a su sitio. Cubrir siempre la herida y los órganos si son presionados con una toalla limpia y húmeda. Para una hemorragia hay que tener en cuenta detener esa hemorragia colocando un pedazo de tela limpia. Si continúa sangrando la herida o es en un brazo o en una pierna, se debe elevar el miembro lesionado, colocando más vendas sobre ella, ya que esto nos va a ayudar para sostener esa herida. Si hay heridas en cadera, abdomen o en el tórax, debemos de evitar que las piernas y los brazos se eleven. Si no se detiene la hemorragia, debemos de trasladar inmediatamente al herido. ¿Qué pasa con los desmayos y las convulsiones? Para los desmayos tenemos identificado comprobar que respira y tiene pulso, tratar de ubicar a la persona desmayada en un sitio fresco y ventilado, levantar un poco las piernas estando siempre acostado, ¿sí? En caso de que la persona esté consciente, por encima de la cabeza, y una vez se encuentre la persona consciente y en periodo de recuperación, esta persona debe estar totalmente acostado en posición recta y garantizando que respire profundamente. En caso de una convulsión, debemos despejar la zona de los curiosos. Debemos de dejarle el espacio a esa persona o a la víctima para que ella pueda, como tal, vivir la convulsión. Hay que evitar impedir esa convulsión, no tocarlo ni sujetarlo, ya que podemos hacer que se golpee. Alejar del paciente los objetos con los que se puede lesionar o causar algún movimiento. Cuando finalice la convulsión, se debe limpiar la nariz y la boca y algún tipo de secreción, teniendo en cuenta el uso de las medidas de bioseguridad en nosotros, como son los guantes. Asegurarse siempre que la persona tenga una muy buena respiración y que tenga el pulso de manera confortable. Una vez se recupere, debemos de indicarle a esa persona que se dirija al médico. Importante, si la persona sabe que dentro de su organismo presenta convulsiones por algún tipo médico, debe de indicarle a esa persona que el por qué se presenta la convulsión. En caso de que esta persona sufra la convulsión y no sepa el por qué, debe de dirigirse al médico de forma inmediata para que le puedan dar un manejo. ¿Qué hacemos con quemaduras y fracturas? Para las quemaduras se aleja la persona de la causa o de la fuente que provocó esa quemadura. En caso de que tengamos una quemadura de primer grado y no genere ningún tipo de ampolla, usted puede lavar con abundante agua y siempre pues para limpiar. En caso de que la quemadura sea de segundo grado, se debe presentar algún tema de ampolla, debemos de cubrir con grasa o trapos limpios. Si hay quemaduras de tercer y cuarto grado, son muy profundas y hay destrucción en la piel, no podemos cubrirlas, ya que podemos lesionar esa quemadura. No ponga a las personas que sufran quemaduras ningún tipo de grasas, aceites, cafés, pastas de dientes o crema de dientes, y si hay algún tema de ampolla, evite reventarlo. Recuerda que en el momento en que se reviente podemos generar algún tema de infección. Si la quemadura es grave y está muy extensa, debemos de acudir al centro médico más cercano. Para las fracturas debemos de evitar mover la parte afectada, inmovilizamos solamente esa parte en la posición en la que se encuentre y tener en cuenta si hay heridas o si el hueso se encuentra visible, se debe cubrir con gasas o telas limpias sin hacer ningún tipo de presión. Recordemos que no debemos de mover ni intentar meter ese hueso dentro del órgano porque podemos lesionar más y afectar otros órganos. Para las picaduras tenemos en cuenta la picadura por abeja. Esta nos dice que debemos de intentar extraer el aguijón
Para extraer el aguijón no debemos de usar pinzas, ya que podemos pronunciar el veneno de ese aguijón y podemos generar una lesión mayor. Debemos de lavar la zona afectada con bastante agua, trasladar al paciente al centro de salud para verificar que todo esté bien. En caso de que se presenten mordeduras por serpientes, debemos de aflojar o quitar la ropa. En caso de que la parte donde fue mordida la persona pueda llegar a generar alguna hinchazón. Trate de inmovilizar la extremidad, trate de mantenerla en un nivel inferior que el resto del cuerpo, si es posible. Y es importante que se lleve a un centro médico más cercano lo antes posible para que puedan darle manejo clínico. En caso de que se generen otras mordeduras por algún tipo de animal extraño o animal doméstico, debemos de controlar los posibles sangrados que se puedan presentar y trasladar al paciente lo más pronto posible. Para las intoxicaciones, si la intoxicación se debe a algún alimento, alcohol o medicamentos, podemos hacer que esta persona, siendo consciente, provoque el vómito, ¿sí? Introduciendo sus dedos. En caso de que esa intoxicación sea con un químico, debemos de evitar que se presente el vómito, porque si quema el químico al ingreso, también puede quemar a la salida. Y en ese momento, pues podemos generar una afectación mayor. Si la intoxicación en la piel o en los ojos se presenta, debemos de lavar siempre con abundante agua y luego trasladarlo a un centro médico para que pues se le pueda dar el manejo que corresponda. Es importante que tengamos en cuenta, identifiquemos en nuestros puestos de trabajo, revisar periódicamente sus elementos como son los botiquines, camillas, cuellos ortopédicos y demás. Estos elementos son usados para dar la atención a un primer auxilio, teniendo en cuenta los elementos del botiquín y el tipo de botiquín que se debe tener en el sitio. Tener en cuenta el kit de emergencias. Es importante que cada uno de nosotros hablemos dentro de nuestro núcleo familiar con nuestras familias, identifiquemos ese punto de encuentro en caso de un sismo, un fenómeno natural que se pueda presentar. Y dentro del kit de emergencias, importante tener información médica, los medicamentos que tal vez estemos consumiendo o que sean elementos de gran importancia de alguno de los miembros de nuestra familia. En caso de que estemos en nuestro lugar de trabajo, es importante identificar esos medicamentos y siempre cargarlos y tenerlos a la mano. Copia de las llaves de tu vivienda, oficina y automóvil. Es importante que exista alimentos no perecederos y que sean fáciles de abrir, como agua, enlatados y alimentos suficientemente altos en calorías. Es importante y se considera tener una muda de ropa completa con el fin de poder brindar una atención en el momento que se requiera. Reservar la copia de los documentos como copia de cédulas y de algunos documentos importantes que se puedan tener. El dinero siempre debe estar en efectivo con el fin de que sean billetes de baja denominación. Algún tema como silbato, pito, linterna, radio y baterías de repuesto. No olvidar siempre algún tema de medicamentos, elementos de aseo para tenerlos presentes en el momento en que pueda llegar a usarse. Muchas gracias por la atención. Buena tarde.